será un vídeo que trate, como podéis leer aquí, de fuerzas, y os traigo lo que son los conceptos más comunes, los conceptos básicos que tenéis que saber cuando os lo piden en un ejercicio, cuando el profesor lo dice en clase, pues tenéis que saber de lo que está hablando. Es muy común y muy frecuente que cuando un profesor está explicando y dice sean dos fuerzas coplanares o colineales o concurrentes o coplanares y concurrentes, y la gente se queda pues con cara de póker porque no entiende estos conceptos básicos que se requieren para poder seguir la clase. Bueno, pues para empezar os voy a definir lo que son las fuerzas coplanares. Es muy sencillo. Cuando nos hablen o cuando un ejercicio cite la palabra coplanares, fuerzas coplanares, se refiere a que solamente van a trabajar en un plano de 2 dimensiones, como este que tenéis aquí dibujado. La definición más exacta pues vendría a ser una cosa así como son aquellas fuerzas o aquellos vectores que se encuentran en el mismo plano X, Y. Pero para que os hagáis una idea, cuando hablamos de fuerzas coplanares es que estamos en un mismo plano, estamos trabajando en un mismo plano. Perdón. Es que hay una mosca que me está despistando. Va en serio, bueno, son las fuerzas que se encuentran en un mismo plano. No sé de dónde habrá salido la mosca, está todo cerrado. ¿Vale? Y lo voy a poner así, X, Y. Que fuerzas coplanares es que vamos a trabajar en un eje así. Cuando hablamos de fuerzas no coplanares, la definición más clásica o la más estricta sería que se encuentren en un diferente plano. Es decir, que vamos a trabajar con un eje X, Y y Z. ¿Vale? Vamos a trabajar así. Se encuentran en un mismo plano. No voy a escribir toda la definición, ¿vale? Pero tenéis que... Fuerzas coplanares, trabajamos en un plano de 2 dimensiones. Fuerzas no coplanares, trabajamos en un plano con 3 dimensiones, también con profundidad. Aquí no la pongo porque las fuerzas no coplanares yo no creo que vaya a hacer ningún vídeo de fuerzas no coplanares. Cuando hablamos de fuerzas colindantes, si hemos visto el de 2 dimensiones, el de 3 dimensiones, pues solamente nos va a faltar hablar del de una sola dimensión, no el de 4. No vamos a trabajar con física de 4 dimensiones, al menos no tengo previsto, vamos. ¿Qué quiere decir las fuerzas colindantes? Pues quiere decir las fuerzas que actúan en un mismo eje. ¿Vale? Aquí sí que voy a... actúan en un mismo eje. Podría, si lo pusiésemos en orden, pues que fuerzas colindantes, primera, coplanares y no coplanares, una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Y aquí el que se suele enlazar muchas veces con estas, sobre todo con estas dos de aquí, esta pues es como un poco obvia, son las fuerzas concurrentes. Cuando se está diciendo o se habla de fuerzas concurrentes, quiere decir que esas dos fuerzas se van a intersectar en algún punto del plano, ¿vale? En algún punto del plano del espacio. Yo ejerzo una fuerza para allá y luego yo vuelvo a ejercer otra fuerza para allá. Tienen un punto en común. La definición estricta pues sería una cosa así, son aquellas fuerzas que inciden en un punto del sistema o de, como lo queráis llamar, que son secantes, que cortan. ¿Vale? No lo podría escribir. Son aquellas fuerzas que inciden en un punto del plano, del sistema, como lo queráis llamar. Bueno, como podéis ver aquí os he dibujado un plano de 2 dimensiones que va a ser el más típico con el que vamos a trabajar. Al menos tengo previsto que vayamos a trabajar solamente en 2 dimensiones, y como estamos en fuerza os voy a citar la formulita de la fuerza. Bueno, yo la formulita no es que me la sepa de memoria, sino que yo siempre pienso en un puñetazo. Bueno, pues para que ese puñetazo sea más fuerte o sea menos fuerte, siempre tiene que intervenir dos
dos factores, en este caso es la aceleración que vaya a llevar el puñetazo y el peso la masa que tenga ese puño. Si yo, por ejemplo, que soy muy delgadito, por mucha aceleración que le meta a mi puño, me voy a acabar rompiendo el puño, ¿vale? Pero no será un mismo puñetazo que yo vaya a pegar un puñetazo a alguien como que otra persona que tenga 4 veces mi brazo, que sería lo normal, pegue un puñetazo a esa misma aceleración. Yo tendría que, a lo mejor, triplicar la aceleración de mi puño para poder igualar esa fuerza, ¿vale? Un puñetazo duele más cuando te lo pegan muy rápido y ese puño es más grande y más fuerte y vamos, que pesa más. Por lo tanto, es aceleración por masa, o masa por aceleración. Tenéis que saber, bueno, que la aceleración es el espacio, ¿vale? Es decir, los metros partido el tiempo al cuadrado, es decir, segundos en el sistema internacional, es segundos al cuadrado, y la masa se mide en kilogramos. Por lo tanto, en unidades sería esto, que esto equivale a los newtons, los conocidos newtons. Bueno, otra cosa que os puede servir para cuando trabajamos con fuerzas, muchas veces hay que separarlas. Separarlas me refiero a que nosotros vamos a tener que calcular pues la fuerza que tiene solamente en el eje X o la fuerza que solamente va a tener en el eje Y, ¿vale? Es una forma muy sencilla, por eso he puesto aquí seno y aquí coseno. Si nosotros queremos saber la fuerza, yo por ejemplo tiro una cosa hacia arriba, ¿vale? Pero de esta forma, ¿vale? Yo quiero saber cuál va a ser la fuerza que tiene solamente en el eje horizontal. Pues hay que seguir esto. F sub x es igual a la fuerza total que tiene lo que yo he tirado por el coseno de alfa. En realidad es muy lógico, ¿vale? Porque si yo quiero saber cuánto vale este eje de aquí, es lo mismo separar fuerzas como poner un numerito cualquiera. Esto es la hipotenusa y esto es el contiguo. Nosotros lo que estamos estudiando es el contiguo, el lado contiguo. Lo único que en física, bueno, pues se le pone como si fuese el fuerza, estoy hablando de fuerzas, de metros, de cualquier cosa, se mide de metros, de cualquier magnitud vectorial. Siempre se ponen aquí las flechitas, es muy importante. Bueno, y para saber la fuerza que adquiere en el eje vertical es también, pues lo mismo, la fuerza total por el seno de alfa. Y estas son las herramientas más comunes que vais a tener que utilizar en este tema de fuerzas. Evidentemente hay muchas más, pero que las iremos citando a medida que vayamos haciendo ejercicios.